y me Sí, descalificas, entonces, me descalificas con una banalidad. a ver, ¿cuál Perdóname, banalidad? ¿Cuál banalidad? cité un hecho Sí, histórico. la Tú banalidad estabas son nuestras diciendo, los crónicas, la narcos están banalidad en son todas nuestras partes. crónicas, la Dijiste, banalidad son los los testimonios narcos que están en presentamos todos todas los partes días. en este país, Sí, y te digo, tú sí. estás indignado porque una candidata que está enfrentando al poder dice que su adversaria es una narcocandidata. ¿Dónde está la banalidad? Explícamela en términos de una metodología elemental de análisis. La ¿Dónde banalidad, está la en tu banalidad? forma de discutir, Sí. estás diciendo, el narco está en todas partes, y te digo, No sí, dije en todas partes, dije en amplias zonas del y territorio. te dije, sí, y empiezo a decir, Sí, y ¿cómo haces lo mismo estuvo? de siempre. ¿Cómo? No importa si lo que yo digo ocurre una hoy. cosa, es lo No mismo importa. Es que es lo mismo llevamos de 2 años siempre. escuchándote. Y la gente sigue bueno. sufriendo y tú no sigues hablando de Y la entonces Dirección no hay que Federal de entender de Seguridad. dónde vienen las cosas. Ya lo dijiste Y hay 1000 que- veces. Pues sí, Estamos porque en un no lo programa. aceptas. Yo no tengo. ¿Yo por qué lo Porque tengo que no aceptar? aceptas ¿Y cuál que la es la importancia historia que yo lo y que acepte los o no? procesos Yo no estoy históricos polemizando determinan el contigo. presente. Yo no tengo que aceptar o no aceptar. Yo lo único que te digo Pero es, ante las desacreditas los yo no te argumentos. desacredito, ni te he desacreditado. Hablas del narco. Ante los hechos hoy, me sigues diciendo que la Dirección Federal de Seguridad y García Luna, y mientras tanto ¿Cómo vamos a siguen entender este proceso? Ya, bueno, sale. ¿Cómo vamos Está a bien. entender el proceso, No, hoy el fortalecimiento no hay y el paso. surgimiento Muy del bien. crimen organizado si Muy no bien. entendemos la corrupción de fondo? Bien, muy bien. ¿Cómo lo vamos a Muy entender? bien. Según tú no. Según yo, ¿qué? Según Según tú yo, esto no ¿qué? existe. Según tú Yo dices no el dije narco que no y te digo, existe. Yo es lo tan que te grave digo- el problema yo lo que te del digo narco es, que ve surgió la en los sótanos situación, del ve la Estado situación mexicano. en la que está este Sí, país ¿por qué? cuando ya se va López Obrador. ¿Y por En la qué está peor así situación este país? no lo sé, Big Benio, Bueno, yo pues, no me dedico a eso. Yo no me dedico Pues a el eso. periodismo es contexto. Es contexto El y lo periodismo es damos, contexto, y lo damos. el Pero yo no soy. periodismo es historia. Bueno, ahí la dejo. Sale. Hoy creo que no vamos a coincidir en nada. Podemos. Querido Ricardo Sevilla, te saludo con mucho gusto, el escritor y periodista Ricardo Sevilla. Es verdad eso, el periodismo es contexto y por supuesto que Ciro Gómez Leiva tendría que responder y tendría que pues dar cabida al planteamiento de un Epigmenio Ibarra que le habla sobre las chingaderas en las que incurrieron los amigos de Ciro Gómez Leiva, Felipe Calderón y el narcotraficante Genaro García Luna, al abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos con una supuesta guerra que luego se demostró, ese sí era un verdadero narcogobierno. Te lo pregunto a ti, querido Ricardo Sevilla, tú sí eres periodista, no como pues esos que defienden a los malandros y que no tienen pero ni una pizca de contexto. ¿Cómo estás, querido Ricardo? Estoy muy bien, mi querido Toño, público memorioso. Fíjate que yo sostengo, voy a decirlo de esta manera, comercio intelectual con Epigmenio Ibarra, nos escribimos muy seguido, yo tengo un gran respeto por Epigmenio. Hay una diferencia, honda diferencia entre Ciro Gómez Leiva, que lo vemos aquí carcomiéndose de frustración, porque no encuentra los argumentos, se le quiebra la voz, abandona la discusión. Una discusión, Ciro, es con las ideas, no con las personas. Estás completamente irritado y estás irritable. Se entiende. Epigmenio es un periodista hecho y derecho, documentalista, narrador, libretista, guionista, productor, director. Tú, Ciro Gómez Leiva, perdóname, estudiaste en la Universidad Iberoamericana, saliste de ahí y te dieron un hueso ahí en los medios de comunicación corporativos, trabajabas en la revista Contenido, después te fuiste al periódico Reforma y ahí seguiste tu ruta siempre en la derecha cuando vivías ahí en la calle de Zaragoza, en Coyoacán. ¿Te acuerdas? Ya no te acuerdas cuando tenías esa barba hirsuta, Ciro, y que aspirabas a ser un intelectual. Ya esas aspiraciones quedaron en el fondo del océano de la democracia, del periodismo. Recuerdo cuando ibas muy entusiasmado también al Paseo de las Facultades, caminabas por ahí, yo llegué a caminar con Ciro Gómez Leiva
¿Te acuerdas, Ciro? ¿No te acuerdas, como diría la novela de José Emilio Pacheco, Las batallas en el desierto? ¿Qué año era aquel? ¿Me acuerdo o no me acuerdo? No se acuerda Ciro Gómez Leiva porque es de mente corta, de mente frágil. Cuando iba muy entusiasmado a tratar de conversar con el ahora presidente López Obrador, con quien tuvo en algún momento y ahora lo va a negar una amistad. Ciro Gómez Leiva frecuentaba al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador cuando vivía allá en Copilco. Ahí en varias ocasiones se sentó Ciro Gómez Leiva en el parque que está atrás de donde se encuentra ese departamento. Ciro tenía otras ideas, otras intenciones, pero ya lo diría Francisco de Quevedo, que está allá atrás en ese librero. Poderoso caballero es don dinero, y Ciro Gómez Leiva, mi querido Toño, público memorioso, cayó víctima de las garras del dinero. No quiso abandonar el dinero, quiso mejor abandonar los sueños, y ahí están, como decía también un gran pensador del Renacimiento, tú lo conoces perfectamente, el sueño de la razón también produce monstruos. Y ahí está, las pesadillas de Ciro Gómez Leiva se convierten en realidad. Ya no lee, ya no estudia, ya no confronta. El personaje que había sido en algún momento aspirante a un buen periodista se ha quedado en un presentador de noticias, en un desinformador, en un personaje que ha preferido vivir en un penthouse, en una de las zonas más lujosas de la República Mexicana, aquí en Ciudad de México, allá en la zona de Polanco. Y bueno, Ciro Gómez Leiva queda apaleado, le ha dado una tunda a Epigmenio. Quién sabe, yo le vi, Toño, ganas de que lo quería correr, porque cuando ya se ve esta clase de personajes rebasada en los argumentos, lo único que hace es señalar la puerta, o se van de plano como lo hizo él. Bueno, ya lo voy a dejar de esa manera, ya no quiero discutir, ya no quiero confrontar, ya no quiero argumentar, ya me cansé, diría Murillo Karam. Estoy muy bien, mi querido Toño, muchas gracias. Me aventé un largo ahí, una soflama, pero estoy muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo te encuentras? Bien, bien, y fíjate que a diferencia de ti, a mí ni me topa Pigmenio Ibarra, ¿no? Me parece que alguna vez que de pronto tuvimos problemas con la comunicación, una entrevista que le estaba realizando Vicente Serrano, así muy a la Anabel Hernández, casi que yo sé tú quién eres, ¿no? Pero que no me importa, ¿no? Que bueno. También admiro muchísimo la forma en la que ha podido exhibir a estos personajes que de periodismo pues no tienen nada, de comunicación no tienen nada, que evidentemente, bueno, pues actúan con las entrañas y que, como bien lo mencionas, en todo caso, han estado ahí realizando un papel de cabilderos, de publirelacionistas. O sea, qué interesante el pensar que alguien como Ciro Gómez Leiva ha cultivado esas grandes amistades con los más poderosos y poderosas de México. Que hoy los defienda como malandros, que defienda a alguien como Felipe Calderón, como Ciro Gómez Leiva, que en su momento haya defendido a Emilio Lozoya Austin, con el que vio un partido del Mundial, al calor de unos tragos, de unas chelas, ¿no? Como lo hacemos los amigos. Qué bueno que pueda existir este tipo de voces en esos medios de comunicación corporativos. Yo siento que mi admiración hacia Epigmenio, ya esto también que nos ve, que nos escuchaba más allá, incluso porque Epigmenio perteneció a un grupo scout que tiene mucha significación, es muy significativo para mi familia. Uno de los miembros de mi familia que estuvo también en ese grupo scout, que fue compañero de su hermano, el grupo Scout 6, que en aquel entonces se desarrollaba en Sadi Carnot, ahí en la colonia San Rafael, hace muchos años. Y él, imagínate, ¿no? Desde pequeño mostró pues grandes habilidades en cuanto al humanismo. La mayor insignia para los lobatos es el lobo rampante, como para los scouts, los boy scouts, bueno, que son scouts, es el caballero scout en México, caballero águila y caballero jaguar, y acá en Estados Unidos el Eagle Scout. Pero en cuanto a los lobatos, la mayor insignia, después de haber pasado todas las pruebas en los lobatos, es el lobo rampante. Y el primer pues lobato en conseguirlo en la historia de todo ese grupo
fue Epigmenio Ibarra hace ya muchas décadas. Entonces, bueno, pues ahí va muchísimas circunstancias interesantes en la personalidad de este señor, que pues también se ha enfrentado a una crítica terrible, a un acoso espantoso en su vida privada, y bueno, pues hoy se lleva las palmas, se lleva esta encomienda de muchos al haber hecho rabiar y casi llorar al defensor de los malandros, querido Ricardo. Pero pues, ¿qué te parece que hablamos de otros malandros y vamos ahora a la entrevista, a la investigación especial? Le pido al equipo que nos grabe para pues analizar esta tu investigación especial sin censura, que bueno, pues vuelve a exhibir una amenaza para el pueblo de Morelos, una mujer que de alguna otra forma ha chapulineado entre los cargos, que ha estado en el PRD, en Morena, ahora se identifica más con el PRI, y que pues lo único que busca es ese poder, que se ha visto envuelta en una serie de escándalos, que en su momento fue conocida como Lady Pistolas, por su prepotencia, luego de que la detuvieran unos policías a quienes sus guaruras les habría sacado pistolas, ¿no? Por ejemplo, armas de fuego. Alguien que responde de muy mala gana siempre a los corresponsales con mucha agresividad, y que hoy se ha visto envuelta en un escándalo debido a al actuar deleznable de sus más cercanos colaboradores, hombres que han sido exhibidos y denunciados penalmente por sus exparejas como violentadores de mujeres. Pero, ¿quién soy yo para hablar de esto? El micrófono es tuyo, querido Ricardo. Muchísimas gracias, querido Toño, público memorioso. Vamos a hablar sobre la investigación especial que el día de hoy pues nos ocupa aquí en Sin Censura. Al ratito le platico sobre el caballero águila y el caballero jaguar, qué tema tan interesante, mi querido Toño, pero vamos a hacer una crítica a fondo sobre lo que actualmente está sucediendo en Morelos. Es necesario, Toño, y es que actualmente se está llevando a cabo, usted lo sabe muy bien, un proceso electoral muy importante en ese estado. El domingo 2 de junio, como usted también lo sabe, las morelenses tendrán una cita muy importante con la democracia. El proceso, y no se ha hablado con datos duros, es sumamente relevante, Toño, porque se renovará la gubernatura, 20 diputaciones y 36 ayuntamientos. Allá, Morena, usted lo sabe, está contendiendo con Margarita González Saravia, quien tuvo, hay que decirle, una gestión intachable en su último cargo cuando estuvo aquí en Ciudad de México al frente de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de octubre de 2020 a julio de 2023. Ahora, por otro lado, está Jessica Ortega de la Cruz. Se ha hablado poco de este personaje, pero ella es la abanderada de Movimiento Ciudadano y de un partido, el partido Morelos Progresa, cuyo principales jefes, Toño, allá a nivel estatal, son exdiputados locales perredistas, todos y cada uno de ellos con enorme desprestigio, es decir, la han empantanado y Jessica Ortega de la Cruz no tiene ninguna posibilidad de coronarse con la victoria en el estado de Morelos. Y finalmente está Lucy Mesa, que es la abanderada del PRIAN. Y aquí vale la pena hacer un alto, Toño, y revisar con datos duros, siempre con datos duros, quién es Lucía Virginia Mesa Guzmán, quien otrora, usted lo sabe, fuera senadora de Morena y hoy es vista como una traidora, por decirlo menos. De entrada, cabe mencionar que Lucy Mesa encabeza la alianza Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos Todos, así se llama, la cual, como le digo, está integrada por los partidos PRI, PAN, PRD, esencialmente a ella. Lo curioso es que Lucía Mesa, Toño, que en las últimas semanas ha protagonizado diversos escándalos relacionados con algunos de sus colaboradores más cercanos, pues desde hace tiempo ha decidido rodearse de exfuncionarios públicos quienes enfrentan denuncias. Es muy importante saber con quién te juntas, porque dice el dicho y dice bien, dime con quién andas y te diré quién eres. Y es que varios de los colaboradores de Lucía Mesa
pues se les ha señalado, han sido señalados por tener supuestos vínculos con el crimen organizado, con el lavado de dinero, por nepotismo, por intervenir en los procesos electorales y más reciente, ya lo sabe usted, por violencia de género e incluso por agresiones sexuales. Ahora, es importante mencionar, Toño, que Lucía Mesa llegó al Senado en 2018 de la mano de Morena. Eso no se le olvide, eso va a determinar muchísimas cosas. Llega ahí, y hay que mencionarlo, no es porque fuera fundadora de Morena en ese estado ni en ningún otro. Llega ahí después de que el PRD en Morelos le negó contender por la gubernatura. Y es importante mencionar que el entonces gobernador Graco Ramírez, quien entregó, usted lo sabe, a Morelos al crimen organizado durante todo un sexenio, decidió imponer a su hijo adoptivo, Rodrigo Galloso, en las elecciones en aquel momento, quien, como mucha gente sabe, perdió miserablemente la contienda. Y en esos movimientos de magia y chapulineo político, Lucy Mesa, ya como abanderada de la derecha, ha decidido sumar a su equipo nada más ni nada menos que a Graco Ramírez, que es el gran titiritero, pero con él llega su colaborador Armando Sanders, Rodrigo Galloso, Sergio Estrada, que es el exgobernador de Morelos, por cierto, y el exfiscal del estado, nada más ni nada menos que Uriel Carmona, quien usted sabe fue detenido por un breve tiempo, pero estuvo detenido. Todos estos personajes, Toño, por decirlo menos, son polémicos. De entrada, el perredista Graco Ramírez no es que haya sido investigado por la Fiscalía General de la República, no, es actualmente investigado y lo es desde 2021. Ojalá que la Fiscalía General de la República le metiera el acelerador, pero la veo difícil. Desde 2021 fue señalado por presuntos delitos de defraudación fiscal, delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita. A Lucy Mesa no le importó, público memorioso, que Graco Ramírez, con quien trabajó su esposo, y ya lo mencionamos aquí en su momento, acumulara en la Fiscalía Anticorrupción nada más ni nada menos que 40 denuncias que señalaban al exgobernador y sus colaboradores cercanos de haber cometido diferentes ilícitos. Es importante aquí, Toño, subrayar que 5 de esas denuncias lograron llevar a cabo un proceso de judicialización. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el contubernio que tienen con el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en ese momento Graco Ramírez recibe la ayuda del corruptísimo Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque un juez federal decide concederle un amparo para evitar su detención. Iban a detener a Graco Ramírez. Ahora, Graco está ahí, detrás de Lucy Mesa. Ahora bien, ahora mal, entre los principales colaboradores de Graco Ramírez y que ahora son operadores de Lucy Mesa, se encuentra este sujeto que le platico, Armando Sanders, quien se desempeñó nada más ni nada menos que como tesorero del estado de Morelos, es decir, del dinero. Y da la casualidad de que este mismo año, a finales de marzo, la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en Morelos emitió un proceso contra Sanders por el desvío de recursos públicos destinados a ayudas sociales, pero que terminaron pagando millones de pesos a empresas papeleras que nunca fueron entregados. Nunca, materiales de oficina que nunca aparecieron. Y bueno, exactamente, Toño, la misma estrategia que fue utilizada en la tesorería justo durante la gestión de Armando Sanders para realizar pagos a supuestos conciertos que se llevaron a cabo en Morelos, pero que cuando uno solicita la información vía transparencia, pues resulta que nos dicen que nunca fueron presupuestados. Pero Lucy Mesa, Toño, no solo reclutó a este par de personajes corruptos y polémicos, no, otro exgobernador que Lucy Mesa decide sumar a su equipo de campaña y hoy puede andar renegando de él o simple y sencillamente callándose, fue nada más y nada menos que Sergio Estrada. Y la gente que nos ve en Morelos y la gente que está informándose con datos duros sabe perfectamente quién es este sujeto, un personaje que durante su gobierno habría pagado
más de 420 millones de pesos en campañas. ¿Qué tipo de campañas? Campañas para limpiar su imagen, para aliviar la percepción de su imagen en el Estado. 420 millones de pesos del erario para que lo vieran bonito, para pagarle a los chayoteros y dijeran que este tipo es lo mejor de lo mejor. Este personaje, Toño, que por cierto es de extracción panista, enfrentó en su momento un juicio político por tener supuestamente nexos con el crimen organizado a través de su excoordinador de policía, con el que habría incluso dado protección a líderes del crimen organizado como Juan José Esparragosa, alias El Azul, y quien, usted sabe, ha sido señalado como uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Pero Toño, Sergio Estrada, que ahora es operador de Luz y Mesa tras bambalinas, también fue investigado por el uso de $2 millones por la renta de un helicóptero para uso personal en visita a sus novias, a sus parejas. Una de ellas, la modelo Fernanda Alio, quien, por cierto, lo denunció por violencia de género. Pero no fue la única mujer que denunció a Sergio Estrada, Toño. Carla Carrillo Herbert, también exprometida de este personaje, lo denunció. Este sujeto está trabajando con Luz y Mesa. Ahí está esta información que está en redes sociales, la propia gente, las propias personas que este sujeto violentó, se encargaron de pedirle a las autoridades electorales, al Instituto Nacional Electoral, que al PAN, incluso al PAN, que no se le permitiera de ninguna manera a Sergio Estrada Cajigal registrarse a ningún cargo de elección popular. ¿Por qué? Por ser un violentador de mujeres. Y en efecto, Toño, no se registró el señor Estrada a ningún cargo de elección popular, pero sí se encuentra apoyando de lleno en la campaña de Luz y Mesa. De la mano de Graco Ramírez, también hay que decirlo, llega la campaña de Luz y Mesa Rodrigo Galloso, el hijastro de Graco, quien es investigado por peculado de dinero y otros delitos federales. Tienen una ficha tremenda. En enero de este año, de este 2024, la Fiscalía General del Estado de Morelos, por violencia de género, las autoridades le fincan actos relacionados, ojo, con la privación de libertad, o sea, del secuestro. Por la red de nepotismo de su padre, ha librado las sanciones que se supone que debería de enfrentar. Estos son los personajes, Toño, que están alrededor de Luz y Mesa. Está Uriel Carmona, quien fue conocido también a nivel nacional por abusar de su autoridad, por encubrir junto con la Fiscalía Estatal el feminicidio que se cometió en contra de Ariadna Fernández. Usted lo recuerda perfectamente. En ese caso, el crimen se denunció aquí en la Ciudad de México, pero el cuerpo apareció allá, en Morelos. Carmona fue detenido en agosto de 2023 y por fallos judiciales, usted lo sabe, que salieron a su favor, fue liberado en un mes, en septiembre, mientras sus colaboradores, pues bueno, también recibieron diferentes tipos de sanciones. Esta es la gente que está colaborando con Luz y Mesa, con Lucía Virginia Mesa Guzmán, mejor conocida como Luz y Mesa. Está, Toño, llevando a cabo toda clase de ardides, de tretas para intentar quedarse en la gubernatura de Morelos. La candidata de la oposición no ha tenido ningún empacho en rodearse de violentadores, de agresores sexuales e incluso, se diría, de secuestradores, porque hay que recordar, Toño, que esta información que han estado ustedes aportando muy reveladoramente aquí en Sin Censura, también allá Meme Yamel en sus espacios, ha ido delineando quiénes son estos personajes, pero es muy importante venir a informarle a usted con datos duros quiénes son estos personajes, cuáles son sus cartas credenciales, de dónde vienen,
hacia dónde van, cuáles son sus verdaderos intereses, cuáles son sus auténticas motivaciones, y da pena decirlo, Toño, o da miedo decirlo, pero ninguna motivación tienen para mejorar al pueblo de Morelos. Tienen otras motivaciones que no tienen que ver con pues con lo social, con lo económico, con lo cultural, con la seguridad, porque ahorita hay que decirlo también, en Morelos hay una fuerte crisis de inseguridad que no se quiera ver, eso es otro boleto, pero eso es lo que le esperaría a la gente en Morelos de llegar Lucy Mesa a la gubernatura. Por eso decía yo desde que te presentaba, desde que presentábamos esta investigación, al riesgo, a la amenaza a la que se enfrenta el pueblo de Morelos con esta señora que efectivamente se rodea de corruptos, de violentadores. Fíjate que mucha gente está comentando ahora, querido Ricardo, una señora hace unos momentos de nombre Cristina Bárcenas me pide que por favor cortemos este video y lo subamos a nuestras redes sociales. Siempre lo hacemos, ¿eh? Todo lo que se da a conocer aquí en Sin Censura, todo lo que transmitimos, lo vamos cortando en segmentos para subirlo después a nuestros 3 canales, a Sin Censura Media, a Sin Censura Presenta, pero sobre todo a Sin Censura TV. Querida Cristina Bárcenas, en un ratitito más, por favor, conéctese ahí a YouTube, ponga Sin Censura TV, métase al canal, va a haber una pestañita que dice videos, ahí va a aparecer esta investigación especial del queridísimo Ricardo Sevilla, que lleva el encabezado Lucy Mesa rodeada de corruptos y violentadores, exhibe Sevilla en su investigación especial Sin Censura para que no se la vaya a perder usted y la pueda mandar a sus familias. Nos dice que la subamos para que la pueda ella mandar a sus familiares ahí en Morelos y pues la piense muy bien ese 2 de junio ante las que se pueden enfrentar con alguien como Lucy Mesa. Pero, querido Ricardo, le voy a pedir al equipo que nos grabe. Este espacio también es para cuestiones culturales y quién mejor que Ricardo Sevilla, el escritor y periodista. Hace rato te quedaste con la intención de hablar del caballero Águila y del caballero Jaguar, ¿no es cierto? Sí, mi querido Toño, me llamó mucho la atención porque yo ignoro todo sobre el asunto de los scouts, lo ignoro todo, nunca fui, yo iba a los parques y veía que estaban ahí pues unos niños y unas niñas disfrazados y como yo, bueno, yo los veía así, después supe que estaban uniformados, yo los veía disfrazados, estoy hablando de cómo lo percibía yo cuando era niño. Entonces, pues nosotros íbamos, la verdad es que nosotros sí tuvimos una infancia pues apretada, sí, francamente una infancia bastante apretada. Y yo tengo un hermano que solamente me lleva 1 año, entonces heredaba yo sus pantalones y sus zapatos. Le mando un saludo a mi hermano enorme porque somos grandes amigos y pues cómo no iba a ser, además de hermanos, crecimos prácticamente en la misma generación. Llegó un momento hasta que en el mismo salón estábamos y bueno, pues estábamos del mismo tamaño al principio, pero ya después yo me fui como haciendo más pues más panquecito, ¿no? Y ya no me quedaba la ropa y me quedaba apretada, entonces pues bueno, fue todo un show. Íbamos a esos parques y ahí veía yo a estos grupos de scouts, me llamaba mucho la atención las actividades que llevaban a cabo, ahí jalaban la cuerda, hacían un montón de cosas, pero no sabía yo del caballero Águila y el caballero Jaguar, y me llama la atención porque también eran de los caballeros más importantes, más aguerridos, más bravíos y más reconocidos en el Imperio Mexica, eran justamente el caballero Águila y el caballero Jaguar. De hecho, los meros utilizaban una cabeza de águila, la tenían entre sus aperos, tenían el caballero Águila, tenía un águila en la cabeza que además él cazaba, y el caballero Jaguar evidentemente también tenía a su jaguar en la cabeza que ellos mismos cazaban. En fin, no sabía que Epigmenio Ibarra no sabía que existía eso en los scouts. Te digo que soy un ignorante en esos temas y
muchos otros tantos, pero no sabía eso y me llama la atención porque pues tiene que ver justamente con esa tradición, riquísima tradición, la de los mexicas, y eso lo cuenta, también anda por acá el libro de Alejandra Moreno Toscano, que hace un recorrido muy interesante en historia general de México. Primero fue de 4 tomos, después de 2 tomos, ahora es de 1 tomo, así gordote, cuando todavía hacían muy buenos libros en el Colegio de México. Hoy pues ya está por ahí José Antonio Crespo y están por ahí Sergio Aguayo y otros personajes ahí que ya sabemos que tergiversan la historia, pero se hacían muy buenos libros ahí en el Colegio de México. Y bueno, era una anécdota, mi querido Toño, francamente nada sin sustento. Y bueno, pues yo pido una disculpa por el dislate, pero me llamó la atención. Qué bueno que podemos platicar este tipo de temas. Fíjate que sí vale la pena plantear qué es el movimiento del escultismo, porque recientemente se ha enfrentado a muchas críticas debido a los casos de violencia sexual, de agresiones sexuales acá en Estados Unidos, al mismo tiempo que ellos, mira, acá los Boy Scouts of America, al mismo tiempo que rechazaban el ingreso de cualquier líder que pudiera identificarse con la comunidad LGTBI, más, al mismo tiempo se enfrentaban ellos a escándalos de abuso sexual de personajes que decían ser muy decentes y supuestamente, ¿no? Vale la pena mencionarlo también debido al imperialismo británico que representó en su momento Baden-Powell, que mejor conocido era así, Lord Baden-Powell of Gilwell, Lord Robert Stephenson Smith, Baden-Powell of Gilwell, este sujeto, bueno, pues es uno de los principales representantes del imperialismo británico que en su momento hizo cosas horrendas durante la época victoriana, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras, uno de los principales participantes de la batalla de los Boers en Sudáfrica, y tantas circunstancias que se le han, tantos crímenes a la humanidad que se le han achacado, pero tuvo una muy buena idea en la época victoriana, al ver pues las pandillas que existían en Inglaterra, decidió crear este movimiento de muchachos que se reunían en medio de la pobreza para pues hacer cosas buenas, para en lugar de ser pandillas, dedicarse al campo, dedicarse a los campamentos. En un principio, en la Primera Guerra Mundial, los scouts fueron utilizados como mensajeros, no como un ejército de leva, sino como mensajeros, y de ahí se empezó a extender sobre la faz de la tierra. Llegan a América por primera vez, el continente americano, a Chile, ¿no? Los primeros scouts que tenemos en el continente son los scouts chilenos, después los estadounidenses con los llamados Boy Scouts of America, y en algún momento se llega a fundar la Asociación de Scouts de México, la cual divide, pues vamos, este escultismo, esta instrucción en varias ramas, que ahora ya están con mucho respeto lo digo, ya están muy mafufas, pero cuando yo era niño, se dividían en los castorcitos, que son niños de 3 a 6 años, después eran los lobatos y gacelas, que se dividían en hombres y mujeres. Niños eran los lobatos de 6 a 12 años y gacelas, que eran niñas de 6 a 12 años, y las tropas, que era la tropa de expedicionarios, y la otra, o a veces estaban juntas, que eran muchachos y muchachas separados, ¿no? De entre 12 y 17 años, para después llegar a lo que se llama el clan, ¿no? Que es malinterpretado aquí en Estados Unidos, pero el clan, que es ya los dirigentes, los jóvenes que reman su propia canoa, se supone, y en la parte de los lobatos, pues existen estas insignias que terminan siendo la de el lobo rampante. En los lobatos se inspiran precisamente en la historia del autor británico Rudyard Kipling. Usted lo conoce perfectamente, el libro de la selva, que me imagino que Ricardo te nos va a poder decir mucho al respecto, y pues toda la mística de precisamente el libro de la selva. Trata sobre pues el paso de Mowgli para convertirse en un lobo, en el lobo rampante, antes de buscar integrarse a una sociedad humana, ya con Bagheera y con Balú. Pero antes de eso, bueno, pues es todo su paso por la manada de lobos, cuidado siempre por el gran Akela y Rashka. Vamos para llegar algún momento a lo que es eso, el gran lobo rampante. Y al pasar a la tropa, te digo, ya a los 12 años, se tienen otras insignias que en México,
culminan con esas dos grandes insignias, el caballero Scout Jaguar y el caballero Scout Águila. En Estados Unidos es otra insignia que abre puertas, ¿eh? Si alguien tiene aquí en Estados Unidos una insignia de Eagle Scout, que es el caballero, que es el Scout Águila, puede obtener un empleo casi en cualquier parte, ¿eh? Eso sí es un hecho. Pero sí, hay una gran mística y muchas circunstancias muy, muy interesantes. Hasta en muchos momentos los scouts pues han sido parte importantísima en el apoyo de desastres, también en la unión de clases, puesto que siempre se busca que se pueda ejercer ese escultismo sin gastar mucho dinero y que todos puedan participar y que todos se puedan echar la mano, pero al mismo tiempo pues han habido una serie de situaciones muy controvertidas. Yo era como tú, yo en algún momento pues los veía, así como tú los veía disfrazados en los parques. Yo tuve durante mucho tiempo un equipo de béisbol que quería mucho y con ellos nos íbamos a molestarlos al Parque de los Ciervos y nos perseguían ahí por todas partes con los bordones, así le llaman a los palos que traen las patrullas en los scouts. Pero en una mala vez que después se convirtió en buena, tuve una circunstancia difícil en la secundaria a los 12 años y mis papás de castigo me llevaron a los scouts diciendo, estos a los que tú molestas ahora te vas a unir tú a los scouts como niño problema, y al contrario, me gustó muchísimo, creo que aportó muchísimo para mi vida y pues bueno, el resto es historia, querido Ricardo. ¿Y cobraban, Toño? No cobran nada, cobran una especie de anualidad, como cualquier parte, para cuestiones de papeleo y etcétera, se cobra una anualidad para pues mantener, ¿no? al comité de vocales, ¿no? Como una asociación de padres de familia, y para los campamentos más bien existe el mismo guía de patrulla junto con sus patrulleros hacen un presupuesto de lo que van a necesitar para el campamento, ¿no? La leche, el queso para las quesadillas y etcétera. Y entre todos hacen un presupuesto y entre todos van al supermercado o al mercado a comprar las cosas que se van a llevar al campamento. Si hay un campamento, no sé, ¿no? A otro estado, bueno, pues ese ya tiene otro costo por el transporte y etcétera, pero siempre se busca que sea de lo más austero, ¿no? Sí, no podíamos ir, Toño. La verdad es que sí tuvimos una infancia muy ajustada y yo los veía, los scouts, así como fresones. Los veía como fresones. De verdad, nosotros tuvimos una situación muy difícil. Ya será en otro momento que lo platiquemos. Me llama mucho la atención lo de Chile. El primer scout, dices, allá en Chile. Y yo me imaginé a José Donoso, a Pablo Neruda, a María Luisa Bombal, a los grandes escritores allá, chilenos, como vestidos de scouts. Decía algún escritor por ahí, yo en la literatura solamente soy un principiante, creo que fue Vicente Huidobro, chileno, por cierto, también. Solamente soy un aprendiz, un scout de las letras. Entonces, no conozco muy bien, me has enseñado bastante sobre el tema y me ha revelado algunas cosas que no sabía yo sobre los scouts. No conocía absolutamente nada, he de ser completamente sincero. Sí, tuve un concepto así, como lo veía muy lejano. Nosotros íbamos a pie a casi todos lados, heredábamos la ropa, era difícil, lo veíamos eso como muy distante, pero pues qué bueno que vea esa oportunidad. Las primeras excursiones que hice yo solito fueron ya en el Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH Oriente, cuando se hacían las prácticas de campo. ¡Ay, el CCH! Benjamín Barajas, hijo de la tostada, tiene al CCH hecho una cosa horrible, mi querido Toño, público memorioso. La Universidad Nacional Autónoma de México en las garras de Leonardo Lomelí Vanegas, incompetente. Ayer tuvimos en los datos duros a unos profesores ahí, terrible, la auténtica casta dorada de la UNAM son esos profesores enquistados que están ahí, no dan clases, están haciendo millonarios con el dinero del pueblo de México, porque la autonomía es chafa, es hipócrita. Y ahí está Leonardo Lomelí Vanegas, Benjamín Barajas,
Estaba platicando con unos alumnos, dicen que son porros. Estaba platicando Benjamín Barajas, que fuera el director del CCH Naucalpan, y ahora es el director de los 4 CCHs del Colegio de Ciencias y Humanidades. Hoy hay movilización, ya la está viendo en el CCH Naucalpan, a ver si hay seguridad, cuerpos de seguridad allá en el municipio panista de Naucalpan. Y bueno, pues la Universidad Nacional Autónoma de México no va a hacer absolutamente nada, mi querido Toño. Cambié abruptamente de tema, pero es que me parece junto con pegado este asunto. Niños, jóvenes, Día del Maestro, imagínense nada más, Día del Maestro, Toño, Día de los mentores, de los guías, en los primeros pasos del aprendizaje. Ver a la maestra esta que intentaba revivir a su alumno, de verdad de que se te salen las lágrimas, ¿no? O sea, las imágenes que no le podemos mostrar aquí en Sin Censura, pero cuando se dio ese incidente ahí en el CCH Naucalpan, ver a esa maestra desesperada dándole RCP a su alumno es en primer lugar, bueno, muy heroico, ¿no? De ver a esa señora maestra, como deben de ser los maestros los maestros y las maestras tratando de salvar la vida a su alumno, pero pues al mismo tiempo exhibe esa grave problemática en la que se encuentra nuestra gran casa, nuestra máxima casa de estudios, Ricardo. Sí, nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha sido cuna de muchas cosas, de movimientos estudiantiles, no solamente del movimiento estudiantil del 68, sino de muchísimos movimientos, cuna de pensadoras, de pensadores, de intelectuales, de hombres y mujeres de ciencia, de la candidata presidencial, ahora que si todo marcha como hasta este momento se convertirá en la próxima presidenta de México, egresada precisamente de la resistencia, de los movimientos estudiantiles, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, y ahí la UNAM nos estaban diciendo algo muy desgarrador los profesores, y tienen razón. Los profesores que no tienen plaza ahí, que les pagan por hora, o sea, les están pagando 120 pesos la hora frente a grupo. Y no, a mí me parece eso una cosa bárbara, porque hay profesores y profesoras de la élite que ganan más de 100,000 pesos al mes, mientras los profesores están buscando que les den horas, la preparación de clase, la calificación de exámenes, las evaluaciones, y decían estos profesores, ojalá que también el gobierno federal pues nos echara una miradita. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos necesidades, ganamos muy poco, y el aumento que nos dan acá en la universidad es sumamente raquítico, por no decir ofensivo, y bueno, pues mientras tanto se está ocupando de la Secretaría de Educación Pública. Qué bueno que así sea, que los profesores y las profesoras de la Secretaría de Educación Pública tengan buenos salarios, a mí me parece eso relevantísimo, pero por otro lado, también tendría que echársele un ojito a la autonomía universitaria, porque allá los últimos rectores han hecho barbaridad. Narro, priista, Enrique Graue, 2 administraciones, prianista, este señor Lomelí Vanegas, que es la extensión de Enrique Graue. No están haciendo absolutamente nada, están haciendo caso omiso ante todo. Nuevamente estamos ante esos personajes. Imagínense, es más fácil, se lo digo en serio, que usted pueda platicar con el presidente López Obrador. Es más fácil que Dalila no sé qué, se llama la corresponsal, no me acuerdo, Dalila Escobar, que Dalila Escobar se presente e increpa al presidente de la República, que Leonardo Lomelí, el rector de la UNAM, dé una declaración sobre lo que está haciendo ahí, porque este señor no habla para nada. Entonces, ¿qué está sucediendo en la UNAM? La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se fue a paro. El CCH Naucalpan está cerrado. Las clases de ese plantel se va a terminar el semestre en línea. Ayer tomaron los alumnos el plantel
mandan videos donde están embosados porque son menores de edad y entonces echan a los porros y los porros los sacan a madrazos, perdóneme usted el exabrupto, pero es una cosa terrible. ¿Y qué dice Néstor Martínez Cristo? Perdóneme que se lo diga, es el coordinador general de comunicación social de la UNAM, se la pasa ahí diciendo tonterías o increpando a su servidor en la red social de X. A mí me parece que es un malandrín, pero bueno, esa ya es una apreciación personal. Ahí están y le puedo mostrar a usted todas los requisitos de todas las peticiones de información que le hemos solicitado a la Universidad Nacional Autónoma de México, incluida la Coordinación General de Comunicación Social, y el señor ni nos fuma ni nos pela, pero no hagamos un tweet o un post viral, porque entonces el señor se enfada y nos empieza a injuriar como un quinceañero. Es una cosa terrible, Toño. Ya se fue Toño. No, aquí estoy, es que se me quedó tan pegado ahí. Exactamente, personajes que podríamos pensar que son académicos y que podrían reaccionar de alguna u otra forma con mayor inteligencia, actúan, pero mira, como deja tú quinceañeros, como niños de primaria. Pero bueno, te propongo esto, Ricardo. Siguen las problemáticas en el CCH, hay paro, hay, vamos, clases a distancia. Sé que vas a estar dándote la vuelta por ahí también todavía. ¿Qué te parece que le vamos a dar un gran espacio, al espacio de siempre aquí en Sin Censura, lo que está ocurriendo allá en la UNAM, y lo ponemos con mucho gusto ya con la investigación que nos traigas? Mientras tanto, bueno, yo te quiero agradecer como siempre por poder platicar de estos temas culturales, por poder exhibir a esos políticos que representan un riesgo con datos duros, con rigor periodístico, y pedirte también que nos compartas tus redes sociales. Claro que sí, es un gusto platicar contigo, compartir los micrófonos de Sin Censura, mi querido Toño. Sígame por favor en mis redes sociales en @sevillacrítico, en X, sígame por favor en Facebook Ricardo Sevilla Así Nada Más, en paralelo24.mx, en los datos duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 9 de la noche y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros. Te mando un fuerte abrazo, querido Toño, público memorioso, y estamos pendientes a la información. Ahí lo tiene usted, al queridísimo escritor y periodista, el gran amigo de su servidor de Sin Censura, Ricardo Sevilla, aquí, con mucha fuerza.